No escucho no escuché la pregunta. Si me la hacen por escrito, la podemos ver. Mientras No vamos a era decir. una pregunta, podés seguir nomás. El uso inconveniente de las lentes de contacto es principalmente ¿por qué? Porque aparte del costo de las lentes de contacto, los pacientes a veces no calculan que también tiene una inversión en el correcto mantenimiento. Entonces los usan a los líquidos y a las soluciones que le damos para mantener las lentes de contacto de manera indebida o escasa. Eso hace que las lentes se deterioren más fácilmente o que no se comporten en el ojo como nosotros queremos, echándole después la culpa al contactólogo o a las lentes de contacto de un problema que es por el incorrecto mantenimiento de la misma. Lo que se sucede es que muchas veces para simplificar y para facilitarle esto a los usuarios, lo que hacemos es darle líquidos que facilitan el uso, como los multipropósitos, pero que disminuyen, al ser multipropósitos, como su palabra lo dice, la eficacia para los tratamientos que requieren. O sea, los tratamientos serían correctos, serían una buena desinfección, una buena limpieza y un correcto enjuague. El multipropósito hace más o menos la limpieza, más o menos la desinfección y más o menos el enjuague. Y encima, si lo analizan por costo y ven que estos productos generalmente son caros, lo que hacen es usar poco y mal. Entonces después el problema es que las lentes de contacto son malas, y en realidad las lentes de contacto como producto no son malas. Generalmente son malos los usuarios al tratar de mantenerlas, y somos a veces malos los adaptadores al no darle la importancia a lo que es el mantenimiento y el asesoramiento post adaptación de la lente de contacto. Muchos ópticos, contactólogos, tratan nada más que de vender una lente de contacto. Lo que tenemos que lograr es adaptar una lente de contacto y conservar los pacientes. ¿Cómo es esto? Con controles periódicos donde revisamos esa limpieza y la eficacia de los productos que le estamos seleccionando y le damos al paciente la contención de que existe una consulta post-adaptación donde evacuar sus dudas y mejorar el uso de las lentes de contacto. Una buena prevención es mejor que un usuario que discontinúa luego el uso de las lentes de contacto, porque si no lo que estamos es consiguiendo nuevas adaptaciones de mala calidad que encima nos van a hacer mala propaganda. Si nosotros adaptamos bien las lentes de contacto y nuestros pacientes aprenden a limpiarlas correctamente, vamos a tener buenas adaptaciones con pacientes fieles y duraderos que van a poder usar las lentes de contacto el tiempo que ellos crean necesario, o sea, el tiempo en años de uso. ¿Qué agentes tenemos limpiadores para lentes de contacto blandos? ¿Sí? Para eliminar los depósitos y la adherencia bacteriana, lo que tenemos es surfactantes, que son, como se lo dice su palabra, detergentes que rompen y disuelven las cadenas de grasa, los lípidos, y algunos minerales en menor escala. Lo que hacen es romper las cadenas de carbono que unen a las grasas para que después el líquido enjuague y disuelva y limpie de la estructura de la lente, o sea, de la parte exterior e interior de la lente, los depósitos que se pueden acumular. Para lo que las lentes de contacto blandas, como dijimos, y cuando estudiamos la estructura, vimos que es como una esponja. Yo le dije, la siguiente es una esponja, que como son hidrofílicas, o sea, afines con el agua, absorben líquidos. Al absorber el líquido también absorben depósitos y proteínas y todo lo que está en nuestras lágrimas. Para limpiar esa limpieza profunda de la estructura de la lente, lo que tenemos también es una limpieza enzimática. Las enzimas disuelven, penetran en la estructura de la lente, disuelven también estas cadenas, como es la papaína o la pancreatina, y luego, al dejarlas reposar en un líquido, filtran, eliminando los desechos. Entonces tenemos dos tipos de limpieza: los surfactantes, que son los que limpian la parte exterior de la lente, y las limpiezas enzimáticas, que limpian la estructura de la lente. ¿Entiende? Generalmente lo que se da es una limpieza diaria con surfactantes,
o detergentes o multipropósitos, y una limpieza periódica, quincenal o mensualmente, con enzimas, con las pastillas desproteinizantes. Profe, ¿puede volver a repetir, por favor, lo que acaba de decir sobre los surfactantes y los enzimáticos? Bueno, o sea, los surfactantes o los detergentes, para que no entiendan, un detergente, ¿qué es lo que va a hacer? Imagínense, a mí me gusta poner ejemplos. Cuando ustedes tienen que limpiar los platos, que usan una gota de detergente, frotan sobre la superficie del plato y después no lo dejan así, lo pasan por el agua y ¿qué pasa? Se va toda la espuma y queda el plato limpio. El detergente es un surfactante, rompe las cadenas de carbono, ablanda la grasa y después eso solo no alcanza para limpiar, necesitan un líquido que escurre esa grasa y junto con el detergente se va también la grasa. ¿Se entiende? ¿Quedó claro el ejemplo? Eso limpia, tendría que, en el caso de una lente de contacto, si ponemos que la lente de contacto es un plato o un cuenco, cuando le ponemos el surfactante, el detergente, que es el multipropósito, lo que hacemos, y al frotarlo con los dedos, que yo les dije que tienen que hacer la acción mecánica de arriba para abajo, no en círculos, mucha gente los limpia en círculos, ¿sí? Tenemos que hacerlo de arriba para abajo, rompemos las cadenas y después al poner el líquido, hacemos que los depósitos que están sobre la superficie de la lente se escurran con ese mismo líquido. Eso es una limpieza exterior del lente de contacto. Pero como vimos, el lente de contacto también tiene una estructura, el lente de contacto blando, que absorbe ese líquido. Entonces, al absorber el líquido y los medios, también en sí, de nuestra lágrima, toman los depósitos que la ensucian, los depósitos de proteínas, de bacterias, van hacia el interior de la lente. ¿Cómo limpiamos eso? Periódicamente tenemos que poner una limpieza enzimática, que esas enzimas también entran en la estructura de la lente, disolviendo y limpiando lo que está dentro de la lente. Y entonces por eso hay que dejar esas pastillitas toda la noche en líquido, para que primero la enzima entre en la lente y el líquido al filtrar también arranque o se lleve los depósitos de adentro de la lente. Entonces tendríamos limpiando todos los días la lente por fuera y una vez cada 15 días, una semana, o mínimo una vez al mes, la lente por dentro. Por eso que se da un multipropósito, un detergente, o un líquido para enjuagar para todos los días, para cambiar la lente de contacto y lo que hay en el estuche, y periódicamente una limpieza profunda con estas limpiezas enzimáticas. Después vamos a ver, que es el slide siguiente, que es los métodos de desinfección, que también hay que desinfectarla. Cuando nosotros desinfectamos la lente, estamos matando las bacterias o los agentes patógenos nocivos para nuestro ojo. De esto tenemos 3 tipos de métodos y que podemos utilizar en las lentes blandas: el térmico, el químico y el por peróxido, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la desinfección? El térmico, ya hicimos una explicación donde dijimos que por 10 minutos sometemos a la lente de contacto, obviamente sumergido en un líquido, a 80 grados centígrados o más, ¿sí? Al someterla a una temperatura de 80 grados centígrados por 10 minutos, con solución salina o un multipropósito, lo que hacemos es matar todas las bacterias que pueden producir un daño en el ojo. ¿Sí? O sea, no habría muerte bacteriana por arriba de los 80 grados centígrados, y menos después de 10 minutos. La eficiencia es altísima, y si lo hacemos con solución salina, no hay ningún tipo de reacción alérgica. No conozco a nadie alérgico a la solución salina, ¿sí? Y lo más positivo que tiene es que es de muy bajo costo. Nosotros lo ofrecemos como un servicio, muchas veces hay gente que lo cobra, hay gente que se lo damos a nuestros pacientes. Sí, obviamente no es algo que puedan hacer en sus casas. No pueden hervir la lente de contacto, porque también le va a pasar que alguien le diga: yo tengo una tía que hervía la lente de contacto. Eso se hacía cuando se usaban las lentes de contacto, las primeras lentes flexibles de acrílico. Por ahí hay algunos que todavía tienen lentes de PMMA, o sea, de acrisil, que son las lentes flexibles más viejas. Pero hoy casi todas las lentes flexibles son de gas permeables. No le aconsejo hervir una lente de contacto. Yo les aconsejaría que recurran
le diría a estos pacientes que recurran al contactólogo, al especialista, para determinar cuál es la mejor limpieza para ellos. Y obviamente nosotros no le vamos a decir que hiervan ningún tipo de lente de contacto. En todo caso, le vamos a decir que lo dejen para una limpieza profunda, y nosotros vamos a usar correctamente el autoclave, que es el hornito eléctrico que están mirando ahí, que es un horno que levanta mucha temperatura en un lapso de tiempo corto. Y ahí nosotros tenemos que estar muy atentos. Generalmente esto tiene un timer, y si no le ponemos un timer nosotros, o lo ponemos en nuestro celular, de los 10 minutos, 11, 12 minutos. No olvidarse una lente en el autoclave por más tiempo, porque el líquido se evapora por la temperatura y estaríamos secando la lente de contacto. Y si el recipiente donde nosotros ponemos a esterilizar las lentes se seca, se va a deformar la lente de contacto, y luego, por más que lo hidratamos y la hidratemos nuevamente la lente, es posible que los parámetros de esa lente cambien y ya no sea tan buena y tan adaptada al ojo como nosotros pensábamos que estaba. ¿Se entiende? O sea, es altamente eficaz, es de muy bajo costo, pero tenemos que tener ciertos recaudos. Y otra cosa que tiene como desventaja es que si nosotros abusamos de esta limpieza, producimos el deterioro de la lente. ¿Por qué? Porque la vamos a ir secando. O sea, cada levantada de temperatura y cada vez que nos excedamos en el tiempo, va a perder algo de líquido, o puede que alteremos los parámetros de la lente. Si utilizamos líquidos o multipropósitos que no son la solución salina, generalmente la lente va a tomar la coloración de ese líquido, si es que tiene alguno. Si es una solución salina que es incolora, no. Pero también pasa con las lentes cosméticas o con las lentes que tienen un tinte de visibilidad, que al llevarlas al autoclave varias veces van perdiendo su calidad de color, porque las lentes, el color lo tienen por una pigmentación que es del fabricante. ¿Sí? Vieron que hoy todos tienen un tinte de visibilidad, celeste, verde, rosa. Bueno, eso se va a ir perdiendo en cada sometimiento de temperatura en el autoclave. Y otra cosa que sucede es que si no eliminamos, y los depósitos generalmente ya están en la raíz de la lente, sobre todo los que son hongos que se fijan en la estructura de la lente, al calentarlo y hacer la limpieza térmica, lo que hacemos es fijarlos en la estructura de la lente. Si no se renuevan la primera vez, no se van a renovar, a remover por más veces que lo hagamos. Bueno, y por último, la desinfección térmica no es ideal para hacerla todos los días, y menos a personas que estén con tendencia a generar muchos depósitos, justamente por eso que decimos, por el deterioro precoz, y porque vamos a fijar esos mismos depósitos al no poder ser desinfectadas en primer término. A esto le tenemos que agregar que sí es indicada, por más que no sea más de todos, que puede utilizarse como limpieza diaria, si nos encontramos con un paciente que tiene una intolerancia a los desinfectantes químicos. Ante la no tolerancia por parte de un paciente de los métodos químicos de limpieza, es la única herramienta que nos queda para desinfección, la térmica. Lo que vamos a tener es dos opciones: o le damos una desinfección térmica más fluida, o sea, de tipo semanal o diaria, o mutarlos a este paciente al uso de lente de contacto de reemplazo diario o reemplazo frecuente. ¿Qué ocurre con la desinfección química, que es la segunda opción? ¿Sí? La desinfección química ha ido evolucionando para que cada día la limpieza sea más eficaz y menos dañina para el ojo. La combinación de distintos tipos de amonios cuaternarios y conservantes como la clorhexidina, la biguanina, han ido desapareciendo o mutándose o evolucionando para que cada vez sean menos tóxicas para el epitelio corneal y más efectivas contra las bacterias. El tema es que todos estos desarrollos de compuestos,
con buena elasticidad, con buena humectabilidad, con buena sensibilidad hacia el epitelio corneal, no son convenientes, no son altamente efectivos para algunos tipos de hongos, como la Acanthomoeba o la limpieza de algunos herpes o de algunas bacterias que requieren, como le dije, no solo del desinfectante químico, sino de la acción mecánica que nosotros tenemos que ejercer para la remoción de los depósitos. O sea, el agente químico, estos multipropósitos, por el solo hecho de estar en el estuche, no alcanzan para la correcta desinfección de la lente. ¿Sí? Como le dije hace un ratito, no hay que confiar en todo lo que dice el estuche por fuera. Si nosotros vemos esa, no me gusta hacer propaganda de marca, pero si vemos ese en la placa al Renew, dice que limpia, que desinfecta, que remueve proteínas y que es un muy buen humectante. Nada de eso es falso. Es más o menos buen limpiador, más o menos buen humectante, más o menos, ¿sí?, desinfectante. ¿Y de qué depende? De que el usuario frote bien durante 15 o 20 segundos la lente de contacto, que le enjuague con un chorro de ese mismo líquido y que cuando se vaya a colocar la lente de contacto le ponga en la concavidad del lente de contacto unas gotitas de ese mismo líquido para que lo humecte la superficie de la lente. Créanme que conozco pocos usuarios que hagan todo esto que le dije. Generalmente lo que hacen es sacarse la lente de contacto, frotarla a los dedos, ponerle el estuchecito y si le falta líquido en el estuche, agregarle de este mismo líquido. Y cuando nosotros abrimos y vienen a control y vemos el estuche, generalmente está manchado con rímel, con la pelusa del bolsillo donde lo traen, el líquido no está puro y transparente, o sea, en el mismo líquido que ellos agregan, parece una pecera, ¿no? Cuando han de depósitos, y esos mismos depósitos que están en el estuche son los que están después en la estructura de la lente y que no se limpió correctamente. Entonces, la desinfección química es buena, es altamente recomendable, pero hay que hacer un buen adoctrinamiento del paciente para que comprenda que no es milagroso, que esto tenemos que ayudarlo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que recomendar las limpiezas y luego ver que las cumplan. ¿Y dónde lo vemos eso? En los controles. Tienen que acostumbrarse que el paciente va a necesitar la adaptación de la lente de contacto, el asesoramiento por parte del contactólogo y luego el asesoramiento como paciente de cuál es el correcto mantenimiento. Y luego nosotros en la consulta vamos a ver en la lente de contacto y en los ojos de nuestros pacientes reflejado si está o no, no solo bien adaptado al lente de contacto, sino si le están haciendo el mantenimiento correcto. La última desinfección que tenemos, o limpieza más profunda que tenemos, son los peróxidos. ¿Sí? Los peróxidos es agua oxigenada al 3%. ¿Sí? Es un agua que tiene más oxígeno que el agua tradicional. Este oxígeno tiene la capacidad de romper también los radicales libres y destruyen las paredes celulares. ¿Sí? Ustedes saben, por ejemplo, ¿alguna vez vieron cómo se limpia una mancha de sangre sobre una remera blanca? Por ejemplo, si yo me hubiera cortado y tuviera una mancha sobre esta chomba, y yo le tiro agua oxigenada, van a ver que el rojo, los hematíes que tiene la sangre, se rompe la pared celular cuando tiramos el agua oxigenada y se convierte en agua, pierde la coloración. La mejor manera de limpiar una mancha de sangre es con agua oxigenada. Lo mismo, una muy buena manera de romper estas bacterias, romper las paredes de las bacterias y eliminarlas es con agua oxigenada. ¿Qué pasa? No hagan la prueba, pero si ustedes se tiran una gotita de agua oxigenada en la córnea van a ver que les quema y les arde como si fuera fuego, justamente porque estarían rompiendo esos hidrógenos y la reacción que se genera es de temperatura. ¿Sí? Esas burbujas que tienen es una bomba de hidrógeno, exagerando. Pero bueno, eso
si nosotros tiraríamos agua oxigenada en nuestros ojos, estaríamos rompiendo las estructuras moleculares de nuestras células y estaríamos generando una muerte celular de las células puntiformes de la córnea. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Esta lente, esta limpieza es altamente eficaz para cualquier bacteria, es una desinfección de las mejores, pero tenemos que cuidar que el proceso sea completo antes de que la lente vuelva al ojo. Para esto, para no tener daño a nivel córnea ni a nuestro biofilm lagrimal, lo que tenemos que hacer es respetar la correcta limpieza que indican los dos peróxidos más populares en el mercado. En la imagen superior vemos que tiene un frasquito con celdas que vienen con unas pastillitas. Estas son unas pastillitas de catalasa. A ver, Machaga Artega, ¿qué me estás preguntando? Haceme la pregunta. Buenas noches, doctor. Sí. Disculpe, para una lente rígida gas permeable, ¿cuál de los métodos de desinfección recomienda? Te estaba diciendo, desinfección, te lo dije cuando teníamos gas permeables. Tenemos líquidos específicos para gas permeables, que son el Boston simple. Tenés que tener un limpiador concentrado, ¿sí? Un conservante, que generalmente las marcas tienen un limpiador concentrado y un conservante. Y periódicamente una de estas limpiezas, con peróxidos, una vez a la semana o cada 15 días, o con pastillas desproteinizantes, porque también las gas permeables, la lente es permeable a los gases y también permeable al líquido con el que lo guardamos en el estuche. Entonces también hay bacterias que van a la estructura de la lente, ¿sí? Tenés que usar, generalmente también hay multipropósitos para lentes gas permeables. Yo aconsejo, si lo usan correctamente, un multipropósito para gas permeables, pero siempre que sea para gas permeables. Y si no, darle por separado. Si el paciente es prolijo, darle un limpiador para lentes gas permeables, un conservador para lentes gas permeables, para que guarde con líquido en el estuche, y un humectante para ponerse una gotita antes de ponerse en el ojo. ¿Sí? Y una limpieza periódica con alguno de estos peróxidos una vez cada 15 días o por mes. Bueno, como les decía, en la imagen de arriba tenemos estas pastillitas que son de catalasa, que lo que hacen es neutralizar el oxígeno sobrante del peróxido, y tiene un sistema que cambia de color cuando este proceso está completo. Este proceso dura entre 2 y 4 horas y muta de ser transparente y tener burbujitas, que es el peróxido que se va desprendiendo, a quedar sin burbujas y un color anaranjado. Por eso es que tiene este color en el envase. Sabemos que está neutralizado cuando el líquido deja de ser transparente y se pone anaranjado. Recién ahí esta lente puede volver al ojo. Si nosotros la ponemos antes, estamos poniendo peróxido en nuestros ojos y vamos a tener una irritación terrible. Entonces, lo mismo sucede con la marca comercial que está acá abajo, ¿sí? Ahí tenemos el estuche que viene con un aro de platino, que el aro de platino es lo que neutraliza al peróxido, convirtiendo en el agua. Los dos productos, al fin del proceso, después de 4 horas, lo que está quedando en el recipiente es solución salina. La solución salina, como ya vimos, no produce alergias a nadie. Si alguien les dice que al limpiarlos con peróxido siente ardor o siente molestias, es porque no lo está haciendo de la manera correcta. O se está apurando a ponérselas en el ojo antes de que pasen las 4 horas, o no está siguiendo las indicaciones del fabricante. Es muy común en este que tiene el tinte de visibilidad, es imposible, pero en el que no tiene tinte de visibilidad, el que tiene aro de platino, es que por el alto costo de este producto reemplacen la solución esta por agua oxigenada de 3 volúmenes, o sea, diluir agua oxigenada, no teniendo en cuenta que el disco de platino tiene una vida útil, que es el envase que está acá. Si nosotros seguimos usando la solución sin cambiar el envase, no estamos neutralizando correctamente. Entonces, por más que la dejemos 4 horas, estamos poniendo peróxido en nuestros ojos. ¿Sí? Esto tiene una vida útil, los estuches tienen una vida útil. Hay que respetar las indicaciones de los fabricantes. ¿Se entiende? Y luego
tenemos lágrimas y lubricantes. ¿Sí? Las lágrimas y lubricantes sirven para eso, para lubricar y, como dijimos, mejorar la tensión superficial que se produce cuando nos ponemos las lentes de contacto. Las lentes de contacto por más que sea una prótesis pensada y por nosotros adaptada para que sea lo más biocompatible con la estructura corneal, sigue siendo un cuerpo extraño. Cuanto más agradable o más amable lo pongamos con el medio donde lo vamos a colocar, en este caso nuestros ojos, mejor va a ser la sensación de que estamos correctamente adaptados y mejorar la tolerancia al uso. Si nosotros nos ponemos algo que de entrada nos molesta, ya vamos a mirarlo con recelo, vamos a estar esperando más molestias. En cambio, si nosotros ponemos una lente de contacto y al ponerla vemos bien y no sentimos ninguna molestia, vamos a estar dispuestos a tolerarla por mayor tiempo de uso. Lo que hacemos con los lubricantes o las lágrimas artificiales es crear un colchón artificial de lágrimas que van a mejorar el primer contacto del lente de contacto con nuestros ojos, aumentando este colchón lagrimal, que es el film donde se apoya la lente. Vamos a tener menos roce, al menos en los primeros minutos. Entonces, lo correcto es esto. También después podemos dárselo para lubricarlo para aquellas personas que no tienen una correcta formación de su film lagrimal. Tenemos otra pregunta. Pregunte, señor. Disculpe, si mi cámara está oscura es porque no tengo luz. ¿Y si prendemos la luz? No, ¿Sí, me han es eso? cortado, Ah, buenísimo. mis megas. No hay problema. Dale, no es eso. Lo importante es que me vean bien y comprendan. Bueno, también damos lágrimas artificiales cuando durante el uso notamos cierta sequedad. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí el paciente no genera la cantidad de lágrimas necesaria o no de la calidad que nosotros necesitamos. Para esto deberíamos hacer un test lagrimal y ver qué componente de la lágrima es el que le está faltando. No es que todas las personas que tienen una sensación de sequedad ocular es que les falta lágrima. Por ahí tienen una muy buena lágrima, pero es escaso en lípidos, escaso en proteína, escaso en mucina. Entonces hay distintos tipos de lágrimas para favorecer la correcta adaptación por parte del paciente. Y si no, también a veces lo que tenemos es pacientes que no tienen un buen film lagrimal, ¿sí? Que tienen escaso. Eso lo vamos a ver cuando veamos adaptación de lente de contacto. Bueno, como me habían preguntado antes, ¿qué pasa con las lentes rígidas? Las lentes de contacto, como dije, esas que hervían nuestras abuelas o nuestras tías más mayores, son las rígidas de PMMA, que son las que no son hidrofílicas, o sea, las que no son afines con el agua, las que tenían menos del 0,02 de absorción de agua. Estas, al no absorber agua y ser una lente tipo acrílico, es como les dije el efecto de la limpieza de un plato. Todos solamente nos teníamos que limitar a la limpieza exterior de la lente. Estas lentes con un detergente, ¿sí? Tenían mucho menos cantidad de líquidos. Estas se limpiaban con dos líquidos. Un detergente, que era un detergente común, como el que se usaba para lavar los platos, pero los fabricantes de lentes de contacto le ponían un color distinto y decían que era exclusivo para limpieza de lentes de contacto rígidas, ¿sí? Un gran negocio de los laboratorios fabricantes de lentes de contacto, porque eran ni más ni menos que un detergente. Y se enjuagaban con solución salina o con agua. Y ahí estaban las maldades que hacían todos los usuarios de lente de contacto. Van a ver algunos lentes de contacto, si atienden a gente mayor, que digan, no, yo mis lentes de contacto me las ponía en la boca, las enjuagaba con la saliva y se las volvía a colocar. Claro, con una lente rígida de PMMA, la podían enjuagar debajo del agua de la canilla. Ahora, si hablábamos de lentes gas permeables, no, porque ya vimos, estas son productos que tienen una absorción de líquido en la estructura de la lente. Entonces cualquier líquido, el agua de la canilla, que tiene minerales, que tiene impurezas, que tiene cloro, va a ir a la estructura de la lente, ¿sí? Si no la limpiamos bien y no cuidamos esa estructura, a largo plazo la vamos a deteriorar o van a ser incómodas para la adaptación. Entonces, estas lentes requieren una batería de líquidos, como les expliqué antes. Un limpiador, un conservante para que estén en líquido durante la noche,
y un humectante para colocar para el mismo efecto que las lentes blandas, para crear ese colchón lagrimal o esa superficie, esa tensión superficial cuando adaptamos por primera vez la lente de contacto. ¿Sí? Entonces, en las lentes de contacto rígidas antiguas no había tanto cuidado. Un limpiador y algo para enjuagarlas. Y una lágrima para ponérselas. En las lentes de contacto gas permeables, los cuidados son muy similares a las lentes blandas, pero con productos específicos para lentes gas permeables. Porque los hidrogeles de silicona son distintos que los uratos que se usan para las lentes gas permeables. Entonces, mucho cuidado con darle un producto de gas permeables a una persona que usa lentes blandas. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos que nos digan cuál es el lente de contacto que están usando antes de despachar un líquido para lente de contacto. Porque es tan malo no limpiarlos como limpiarlos incorrectamente. ¿Qué hacen las soluciones humectantes para las lentes de contacto rígidas? Convertir la superficie hidrofóbica en hidrofílica, o sea, hacer una cubierta. Cuando hablamos de tensión superficial, se acordaban que era eso que les decía, que el líquido se esparza correctamente sobre la superficie del lente, creando un film que después mejore la película lagrimal y su tolerancia en el primer estadio. Al tener esa misma cubierta que estamos generando artificialmente con el líquido humectante, lo que hacemos es también cubrirlo protectoramente a la superficie del lente para que no se adhieran los depósitos nocivos que si se adhieren después en la superficie van a hacer que la lente se incómoda. Y por último, el otro efecto lubricante, como su palabra lo dice, es lubricar las superficies exteriores de la lente para que el roce con los párpados sea mínimo y no generar también las papilas una conjuntivitis papilar, o sea, al vertir un párpado no encontrarnos que la lente, al tener la superficie anterior, esté generando por rozamiento una irritación en la parte interna del párpado. A ver la preguntita y seguimos adelante. No. Con agua de manzanilla, ¿qué es lo que quieres limpiar con agua de manzanilla? Susan, decime qué es lo que limpiarías. No entiendo qué es lo que quisieras limpiar con agua de manzanilla. Las lentes, no. Nosotros no recomendamos ni agua de manzanilla. Nada. Si se quieren hacer algo con la manzanilla, se pueden hacer un rico té y tomárselo. Las lentes y los ojos no se lavan con agua de manzanilla. Hay productos específicos para lubricar y para limpiar tanto las lentes como los ojos. Y nosotros, lo que es la limpieza de los ojos, le corresponde al oftalmólogo o al optómetra. Los adaptadores del lente de contacto, o sea, los contactólogos, no nos metemos en la limpieza de los ojos. Si vemos que tiene una irritación producto de un chalazion, un pterigion o de algo, lo tenemos que remitir como agentes primarios de la salud a el oftalmólogo, ¿sí? Que es lo que van a ver si le recetan algo, pero no, la manzanilla no se recomienda para mantener las lentes de contacto. ¿Por qué? Justamente, vos al disolver las hojas o las semillitas, le estás creando más depósitos, y esos depósitos van también a la estructura de la lente. Ni hablar de que los vas a teñir, porque también tiene una coloración la manzanilla, ¿sí? Podés ese color que tiene el agua de manzanilla, llevarlo a teñir la estructura de la lente, alterando el índice de refracción del material. Bajo ningún punto de vista recomendamos ni para lentes rígidas ni para lentes blandas la limpieza con manzanilla. Son todas costumbres que por ahí venían de la antigüedad, de lo que te digo, de estas lentes rígidas, que no hacía falta ni manzanilla. Con un detergente y agua de la canilla estaban bien limpitas, ¿sí? Bueno. ¿Otra pregunta? De nada. Doctor, antes pues las abuelas con manzanilla limpiaban los ojos cuando salía un grano. Agua de manzanilla tibia más que todo, ¿no? Sí,
pero el efecto no lo hacía la manzanilla tibia. O sea, para esos granos o esas, como le dije, esos chalacios, ¿no? Esas granitos que salen en la conjuntiva, no en la conjuntiva, en los párpados, el efecto lo hacen hirviendo agua y poniéndose paños sin ser manzanilla, tiene el mismo efecto, porque el efecto y la disolución de esas paredes de la glándula que se infecta o que se irrita, lo hace el calor, no la manzanilla. ¿Sí? Créanme que con calor, o sea, con un paño caliente, o sea, y ya dije, la manzanilla no es el efecto, o sea, si bien es descongestiva, no hace falta, acá lo que hace a nivel superficial, la descongestión en los granitos, como dicen ustedes, es el calor. Pero no estamos hablando de los granitos, estamos hablando de las lentes de contacto. Y no estamos hablando de los ojos. Si hay un problema en los ojos, va al oftalmólogo. O sea, no quieran correr una carrera de 400 metros si no saben caminar. Primero, acá estamos en una materia introductoria, conociendo las lentes de contacto, conociendo los líquidos que hay, los distintos tipos, para adaptar, para aconsejar y para saber de patología. Tenemos otras materias más adelante donde se van a convertir, si pasan esta, en contactólogos, optómetras o lo que quieran ser en un futuro. Esto es una materia introductoria. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que aprender es las bases, como digo yo, los peldaños de la escalera para después poder subir esos escalones correctamente. ¿Sí? Bueno. Estamos en hidratación y desinfectantes para lentes rígidas. Estos hidratantes y desinfectantes lo que hacen es tener y mantener por más tiempo y evitar las molestias que generarían los depósitos en la lente de contacto y el deterioro progresivo. Nosotros tenemos que mantener la lente húmeda, porque es hidrofílica, y libre de bacterias. Con eso es lo que hacemos. Y lo que hacen los hidratantes es crear esa película para que cuando instilemos esta lente en el ojo sea lo menos cruenta posible, hacer la sensación de un cuerpo extraño, de algo rígido entrando en el ojo. Los agentes limpiadores, como dijimos, son detergentes, surfactantes, lo mismo que en las lentes blandas, que hacen que se rompan las cadenas de carbono. Al igual que en las lentes blandas, lo que necesitamos en los limpiadores para lentes rígidas es poner la gotita de producto y frotar mecánicamente la lente hacia arriba y hacia abajo para que creen esa espuma, que es lo que está generando la limpieza de la lente de contacto, para que después, cuando la pongamos en el estuche con más líquido, con el conservante, se diluya y haga el efecto que le dije, de arrastrar esas cadenas de carbonos con los lípidos, con las proteínas, con todo lo que removimos de la estructura de la lente. Y para que ese mismo desinfectante, que es la siguiente placa, ese desinfectante intrínsecamente conserve la estructura interna de la lente en perfecto estado. O sea, la combinación de todos estos productos y de toda esta batería de productos va a hacer que nuestros pacientes estén conformes y no presenten molestias en el uso de las lentes de contacto a largo plazo. ¿Qué problemas tenemos en el mantenimiento? Las que les reiteré hasta las hartazgo hoy. La ineficacia de la desinfección, o sea, que no dejen pasar el tiempo correcto en una desinfección del tipo de peróxido, que no lo dejen en el autoclave a la temperatura correcta, que usen productos inadecuados, que usen un producto de lentes rígidas en uno de lentes blandos, que es algo muy común, o al revés, que utilicen productos de lentes blandos en lentes rígidas, porque para cada producto y para cada material vamos a ver que hay productos específicos, no son los mismos líquidos limpiadores para todas las lentes de contacto blandas. Hay mucha gente que dice, no, yo siempre usé tal marca, y ahora están usando lentes de contacto de hidrogel de silicona que por ahí necesitan otro producto. Los lentes blandos de hidrogel de silicona no utilizan los mismos de PMMA. Entonces,
también ahí nos encontramos en el segundo punto. Muchas veces nosotros infectamos o ponemos productos nocivos en las lentes de contacto al equivocarnos, ¿sí? Entonces, si tenemos un producto que es tóxico para nuestros ojos y nosotros lo usamos habitualmente por desconocimiento o por mal asesoramiento, por ahí no solo estamos limpiando mal la lente, sino que estamos agrediendo a nuestros ojos. Y ahí podríamos produciendo esa toxicidad de los productos de mantenimiento. Contaminación de los sistemas. ¿A qué nos referimos a eso? A lo que les dije al estuche, en la primera imagen, que abrimos estuches en nuestra consulta donde vemos de todo tipo de sustancias. En el caso de los estudiantes, tintas, en un mecánico, virutitas, óxidos. Hay veces que abriendo el estuche de las lentes de contacto nos podemos dar cuenta hasta de que comió anoche un paciente, ¿sí? Ustedes se van a reír, pero es así. Van a ver, en el estuche de contacto habla por sí solo el tipo de paciente que es. Como digo yo, es muy común que las chicas, las mujeres, lo lleven junto con el estuche de las lentes de contacto, junto con donde llevan todas las pinturas y todo lo que usan para la limpieza facial. Y entonces vamos a ver restos de labial, restos de rímel. Si no limpiamos correctamente el estuche, eso después va a nuestros ojos. Otro de los problemas más usuales también es el incumplimiento de las normas. ¿Qué es esto? De si nosotros le decimos, retírelo, frótelo, pongan en el estuche, y hay gente que se retira el lente de contacto y lo pone en el estuche sin frotarlo, y esperan que el producto ese mágico, porque dice que desinfecta, limpia y lubrica en la cajita, haga todo por sí solo. Y como le dije, si nosotros no la frotamos, si no le tiramos un chorro después, cuando la sacamos del estuche también las volvemos a frotar y no le tiramos otro chorrito, el producto no hace nada. O hace una limitada cantidad de estas acciones. Lo limpia mal, lo desinfecta más o menos y lo lubrica nulamente. Entonces, si no seguimos las normas que nos dice el fabricante para cada producto, muy difícilmente las lentes estén en correcto estado. Y después, el incumplimiento de las medidas generales de higiene. Hay gente que ni se lava las manos antes de sacarse y ponerse las lentes de contacto, ¿sí? Al menos en Argentina es norma que en los gabinetes de contactología tengan que tener agua corriente, o sea, un lavabo. ¿Para qué? Para que por cada paciente, y no por ahora por el COVID, sino en cada paciente, y antes de tocar cualquier ojito y cualquier lente de contacto, tenemos que nosotros higienizar las manos. Y es lo mismo que le tienen que decir a sus pacientes, educarlos en que primero hay que lavarse las manos correctamente, porque cualquier agente patógeno que tengamos en la punta de los dedos, al tocar la lente, después lo estamos poniendo directamente en nuestros ojos. Entonces, cuanto más normas de estas cumplamos, más eficientes seamos nosotros en transmitir a nuestros pacientes el correcto uso de los mismos, menos problemas y pacientes más conformes vamos a tener. Con esto, chicos, por hoy hemos terminado la clase, ¿sí? El siguiente slide era para mis clases presenciales, que decía que me aplaudan, pero no pretendo que lo hagan ahora en forma virtual. Ahora voy a dejar 5 minutitos para que me hagan las preguntas pertinentes, si les quedaron algunas dudas, y si no, ya la próxima clase la van a tener con la licenciada, que le va a pasar la fecha del examen, que es cuando las van a evaluar sobre esto que yo les estuve dando. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacerme? ¿Hay pacientes, doctor, de la tercera edad que usan estos lentes? Muchísimos. Como dijimos, es para todas las edades, ¿sí? Desde los más grandes a los más chicos. ¿Cuál Piénselo sería el así. material? ¿Cómo? ¿Qué material sería adaptable para ellos? Te hago la pregunta al revés. ¿Cuál no sería? Todos. Depende, tenemos que ver cuál es el mejor para cada paciente. O sea, qué patología tiene, qué ametropía tiene, cuán hábil es colocando y sacándose las lentes de contacto. No es en ningún momento limitamos la adaptación de un lente de contacto a la edad o al material. El mejor material para uno puede ser el peor para el otro y viceversa. Tenemos que ver para cada paciente, y esa es nuestra función como contactólogos, cuál es el mejor material y la mejor estructura y el mejor diseño para cada paciente. Esa es nuestra función. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es recomendable utilizar
lentes de contacto, pero a la vez puedes utilizar lentes normales. El uso alternado, sí, está perfecto. ¿Sí? Ningún problema. Hay gente que las usa para ir a trabajar o para hacer determinadas actividades. Hay gente que usa todo el día gafas y para jugar a hacer deportes usa lentes de contacto. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo. Hay gente que va al revés, usan las lentes de contacto para su vida social y adentro de su casa usan anteojos para descansar del uso y para no usar todo el tiempo las lentes de contacto. Digamos que sería lo ideal, un uso alternado entre lente de contacto y anteojos. Sí, esa es la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo del primer tema o de varios temas? No entiendo. De todo lo que di yo en introducción a las lentes de contacto, todas estas semanas que nos estuvimos encontrando. De nada. ¿Solo va a haber un examen? Por ahora sí, la parte administrativa la tienen que hablar con la licenciada. Yo voy a dejar para un examen final, que es lo que tienen que aprobar. Después si habrá recuperatorio o no, no es lo veremos más adelante. Eso espero que no sea necesario. Todos me prestaron mucha atención y están capacitados para aprobar el examen. Eso creo. ¿Una pregunta más, chicos? Bueno, les agradezco su atención. Nos estaremos viendo oportunamente y bueno, ya les comunicará formalmente la licenciada la fecha y hora de que se deben acercar al instituto para rendir sus exámenes. Les deseo una buena semana, ¿sí? Y que sigan bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.